Mientras el sindicato de Policía Nacional JUPOL exige al juez Peinado que rectifique por sugerir en este auto que los agentes adscritos a la seguridad de la presidencia del Gobierno pudieran colaborar en una hipotética fuga de la mujer del presidente. En un comunicado publicado también en su cuenta de X afirman que es una auténtica barbaridad. Añaden que los miembros de la policía actúan con profesionalidad y en estricto cumplimiento de la ley y las resoluciones judiciales. Dice JUPOL que dudar de su actuación carece de fundamento y supone, aseguran, un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares. Buenas tardes. Continúan las reacciones al auto del juez Peinado en el que abre juicio oral a Begoña Gómez y ordena la retirada del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno y a comparecer cada 15 días en sede judicial. Una medida sin precedentes que para Moncloa carece de todo sentido jurídico y solo atiende, dice, a motivos políticos. María Paredes. Sí, desde el sindicato JUPOL de la Policía Nacional consideran que es una auténtica barbaridad que el juez Peinado sostenga que no cabe duda de que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que escoltan a diario a Begoña Gómez pueden facilitar una fuga de la esposa del presidente del Gobierno, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos. Más reacciones a través de la red social X. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que no hay ni un día sin un escándalo. Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo es una organización criminal, ha dicho, añadiendo que España se merece un gobierno que no robe. Ha pedido elecciones ya. Por su parte, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, acusa al juez Peinado de estar desquiciado y de haber traspasado todos los límites de la prevaricación con total impunidad. Vamos a irnos con la noticia del día. Seguimos pendientes de esa noticia del día. El juez Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez. Además, le retira el pasaporte, impidiéndole salir del país, evidentemente, y le impone comparecencias quincenales en el juzgado. Rafa, las reacciones a esta noticia, evidentemente, no se han hecho esperar. Cuéntanos. Y tanto, Nuria, porque se trata de una medida inaudita en la historia de la democracia española. El juez Juan Carlos Peinado impone medidas cautelares a Begoña Gómez, le retira el pasaporte, le impide salir del país, es decir, ya no podrá acompañar a Sánchez en sus viajes oficiales al extranjero y le obliga a comparecer en el juzgado de Plaza de Castilla los días 1 y 15 de cada mes. Justifica las medidas cautelares por la gravedad de la pena que se le solicita a la esposa del presidente por los presuntos delitos de tráfico de influencias, de corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Ayer mismo, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, aseguraba que no entendería que Peinado retirara el pasaporte a Gómez. Así lo contaba. Pues no lo entendería, pero como no estoy entendiendo una de las maneras este caso, yo creo que es un caso totalmente político, donde no hay causa. Y hoy las reacciones a estas medidas cautelares y a la decisión del juez de enviar a juicio a Begoña Gómez se suceden. Desde el Partido Socialista hablan de persecución judicial, política y escándalo democrático que no se sostiene. Dicen que Begoña Gómez es inocente. El ministro Félix Bolaños habla de día nefasto para los que creen en la justicia. Óscar Puente habla de ignominia y señala el apunte del juez en el auto en el que sugiere que la policía que escolta a Begoña Gómez puede facilitar su fuga. Para Óscar López, esta decisión erosiona el Estado de Derecho y habla de atropello sin precedentes. Y también desde el Partido Popular, el secretario general del partido, Miguel Tellado, asegura a través de las redes sociales que Pedro Sánchez, dice, ha convertido a la Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo en una organización criminal y pide elecciones ya. Varios sindicatos de la policía han respondido, entre ellos la JUPOL, que han emitido un comunicado en el que tachan de barbaridad que el juez Peinado sugiera que los agentes adscritos a la seguridad de presidencia del Gobierno pudieran colaborar en una hipotética fuga y consideran imprescindible una rectificación por su parte. Y por cierto, que también hemos sabido esta tarde, Nuria, que Begoña Gómez presentará un recurso contra esas medidas cautelares. ¿Esta imposición de estas medidas tienen sentido? Tienen sentido si se cumplen los requisitos que marca la jurisprudencia y en este caso es que pueda afectar a un objetivo del proceso. Digamos, una prisión provisional, una retirada de pasaporte no es un escarmiento ni es una pena anticipada. Sirve porque, claro, si un investigado se marcha del país, no puede seguir adelante el proceso. Por tanto, como estás limitando sus derechos y libertades, tienes que aplicarlo cuando hay un riesgo probable de que se marche del país. Pero respecto a lo que es la esposa del presidente del Gobierno, el riesgo de fuga no es muy factible, ¿no? Si tomamos como punto de referencia, que creo que es bastante similar el caso de Zapatero
que es una persona pública, conocida, con mucho arraigo. El juez consideró que precisamente una persona que tiene aquí su familia, su vida, sus actividades sociales... Y por la notoriedad pública también. No va a marcharse del país, del mismo sentido. Claro, Begoña Gómez vive en la Moncloa. Su marido es el presidente del gobierno. Si se marcha del país, lo deja en una situación realmente bastante incómoda. Tiene toda su vida familiar aquí. Yo creo que esto es un elemento que limita, en principio, bastante el riesgo de fuga. No es que lo piense yo. El propio juez instructor de este caso, anteriormente, le pidieron que retirara el pasaporte y aplicó este criterio jurisprudencial, que Begoña Gómez vive en la Moncloa, que es una persona con arraigo, y ahora ha habido como un cambio de criterio, y esto, en todo caso, si hay un recurso, la audiencia lo podrá valorar. José María. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo en que a mí me parece una medida muy controvertida. Creo que Moncloa se ha movilizado esta mañana para poner en circulación los argumentos que utilizó precisamente el juez Calama esta semana para negarse a retirar el pasaporte a Zapatero, pero hay precedentes muy recientes donde se ha tomado la decisión contraria. Por ejemplo, cuando Ábalos, que es un exministro, alguien también que ha aparecido decenas de veces, o miles de veces, diría, en los medios de comunicación también internacionales, estaba pendiente ya del juicio en el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo acordó su ingreso en prisión provisional, igual que el de Koldo, por el riesgo de fuga para evitar que pudieran abstraerse de la acción de la justicia. A mí me parece una medida controvertida e innecesaria, porque no hacía falta quitarle el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno. Pero como decía el juez, el magistrado, lo garantista de nuestro sistema es precisamente que esta decisión está sometida a un recurso. Puede recurrirse, de hecho ya lo han anunciado, y va a haber una instancia superior, la audiencia provincial, que se pronuncie sobre la oportunidad o no. Al final hay un margen de discrecionalidad para cada juez, evidentemente, pero igual que en el pasado ha habido recursos por casi todos los pasos que ha dado el juez Peinado y la instrucción ha ido avanzando a medida que la audiencia provincial se iba pronunciando sobre los hitos más polémicos del procedimiento, en este caso va a ocurrir igual. De hecho, ni siquiera ha resuelto todavía la audiencia provincial si efectivamente Begoña Gómez, Barrabés y Cristina Álvarez se sientan o no en el banquillo para ser sometidos a un juicio por jurado, porque ese recurso tampoco se ha resuelto. Claro. Hemos conocido también, evidentemente, vamos viendo las reacciones de todo tipo a la noticia. Tellado en un tuit tildaba a Moncloa de guarida de delincuentes. Andrea, quiero saber tu opinión sobre... Bueno, alrededor del presidente del gobierno es verdad que hay una proliferación de casos que afectan a sus número 2 en el partido, a gente que ha estado en su gobierno, a familiares, y es evidente que toda esta situación ha creado un clima de colapso de multitud de casos que hacen que sea deseable, en cualquier caso, que haya unas elecciones para ver cuál es la opinión de los españoles. Dicho esto, sin ser parecido, hay un caso, no es parecido porque yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Y además poner el foco en la policía, en los cuerpos de seguridad del Estado en esta cuestión me parece que no es demasiado acertado, pero sí es verdad que hay un caso relativamente reciente que se llama Puigdemont. Y que se llama Puigdemont, siendo de los Mossos d'Esquadra, en otro tipo de circunstancias que creo que no se dan. Pero digo, si ponemos a gente que se fugó... Bueno, claro, es que hay gente que a lo largo de la historia se ha fugado, claro, sí. A ver, entonces, por esa misma regla de 3, todo el mundo tendría que... Antes se le tendría que comparable, retirar pero el vamos a pasaporte, compararlo. ¿no? Yo, en general, nunca me gusta, y lo sabéis, pronunciarme con demasiada profundidad sobre decisiones judiciales. Porque creo que muchas veces hablamos muy a la ligera y con falta de conocimiento. Yo de eso me suelo abstener. Pero es que ahora, he escuchado algo, me dices una medida controvertida, estoy de acuerdo, pero a mí me parece inexplicable. Yo intento entender que se pueda quitarle el pasaporte a Begoña Gómez y no lo entiendo, por riesgo de fuga. A mí... Luego, lo de argumentar que la policía puede ayudar a que se escape, ya es lo que a mí ya me parece que este hombre, y siento mucho decirlo, está, ya en el auto también se vio un poquito, está un poco fuera de sí. Y a mí me parece que tiene algo que ver, y esto no sé qué os parecerá, con un cierto afán de protagonismo muy importante. Claro. Él tarda unos días en pensarse el tomar esta decisión o no, porque yo creo que había otras noticias que llamaban más la atención. Y de repente ahora ya lo saca. Sinceramente, intentando defender permanentemente a los jueces, me parece que es muy difícil de defender.
Yo creo que este caso es una vergüenza desde el principio, es una vergüenza para la justicia y para la democracia. Y nos plantea ciertos retos, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo se defiende la democracia cuando un juez instructor, ante una en este caso por razones claramente políticas, porque además ha habido investigación, o sea, todo es un disparate en este caso desde el principio, genera tal daño, ¿verdad?, en el campo del juego político a personajes públicos con la única intención de destruirlos como personas. Estamos asistiendo en España a problemas de corrupción que se vuelven a reproducir otra vez, que son repugnantes, que revelan hasta qué punto nuestra democracia es vulnerable a este mal. Pero también estamos asistiendo a otra forma de corrupción, que es la falta de imparcialidad en el marco de la justicia por parte de algunos jueces a los cuales no es posible poner pie en pared. Pero es que precisamente a mí esto me parece se les puede acusar de prevaricación. Pero aterrizando aquí al caso concreto, evidentemente yo he tenido cientos de imputados. Potencialmente cualquier persona puede huir, eso es así, pero para limitar sus derechos tiene que haber cierta probabilidad de que pueda marcharse de España y tienes que explicar a través de datos verificables. Yo creo que uno de los problemas de este auto, comparado con el anterior que dictó el mismo juez, es que no hay una valoración del arraigo. Simplemente dice que como puede ser condenada, pero no valora lo que sí que se valora en el caso de Zapatero. Ese arraigo que dificultaría que se pueda marchar. Por poner un ejemplo también muy a la vista. En el caso Kitchen, al exministro del Interior, a Fernández Díaz, se le piden 15 años de prisión. Está sentado. A nadie se le ha ocurrido quitarle el pasaporte y marcharse, y que no se puede marchar de España porque tiene arraigo en el país y no hay un riesgo manifiesto. No hay un riesgo probable. Lo que no quiere es que siga viajando con el presidente. Yo creo que no se puede meter todo en el mismo saco, pero tampoco se nos puede seguir diciendo eso de hay que respetar a la justicia. Pues mire usted, no, yo respeto a la justicia en bloque, no respeto juez por juez, caso por caso, juzgo, tengo mi criterio, me equivocaré, pero eso de respetar globalmente a la justicia... Incurrimos muchas veces en el riesgo de respetar solamente los que opinan como nosotros. Evidentemente, pero yo creo, vamos a ver, por lo que decía Juan, yo creo que este es un fin absolutamente lógico. Es el fin lógico a esta película del oeste que se ha montado el juez Peinado, que consistía en un duelo en OK Corral entre él y Pedro Sánchez a través de su mujer. El histrionismo de la causa durante toda ella ha sido de tal calibre, ha habido tales pasos en falso. Muchos de ellos, en fin, se los han hecho notar a la audiencia y demás porque se saltaba lo que no se tenía que saltar. Pero otros no, y al final, pues es lógico que llegue el último chimpún, el último explosivo, que es la última explosión, que es ni más ni menos que sugerir que le va a ayudar la policía a Begoña a escapar de España. O sea, es de un calibre tan inaudito esta decisión... que es que cuesta creer que un juez pueda ser capaz de decir semejante cosa. No sé si es la pretensión o no, pero yo creo que este momento, esta decisión que acaba de tomar el juez, yo creo que políticamente va a beneficiar muchísimo al Partido Socialista. Lo que apunta Benjamín es algo que no se ha difundido tanto. Se ha dicho más lo de los policías, pero sí que hay un pasaje en el auto en el que se dice que como el presidente tiene un mandato efímero, el día de mañana ya no estará en la Moncloa y puede fugarse. Pero claro, las medidas cautelares y la valoración del riesgo se toman en el momento concreto. Claro, no a si futuro, cambia, ¿no? Claro, sí, eso es lo que dice la jurisprudencia. Si cambia en el futuro esa situación de riesgo, es cuando se puede pedir otras medidas, pero hay que valorar justo en este momento. Tras 2 años de investigación, sabemos que al juez Peinado le gusta trabajar en sábado, el día en que hemos conocido las medidas cautelares contra Begoña Gómez. Igual que en otras ocasiones, el juez ha citado a la mujer del presidente también en sábado, aunque solo fuera para hacerle alguna comunicación formal. Es una investigación prospectiva en toda regla, prohibida por la ley. Esta investigación empezó, como muchos recuerdan, apoyada en recortes de periódico y con algunas informaciones erróneas, ajenas a la mujer del presidente, tanto que el abogado del Estado llegó a demandar a Peinado por prevaricación, aunque la causa no salió adelante. También Gómez llegó a estar imputada por 5 delitos, aunque ahora solo está procesada por 4. La mujer del presidente tendrá que responder por tráfico de influencias, prevaricación, corrupción y apropiación indebida, pero no por intrusismo. Peinado llegó a imputar al delegado del gobierno en Madrid por si hubiera ayudado a contratar una asistente para Gómez en la Moncloa, pero luego tuvo que desimputarle. Gómez tendrá que declarar ante un jurado popular, otro de los grandes empeños del juez. Peinado también ha intentado en estos años abrir piezas separadas contra Gómez, lo que la obligaría a presentarse en más de un juicio. La justicia respondió que no. Cada vez estoy más convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Célebre fue también el viaje de Peinado a la Moncloa para interrogar a Sánchez como testigo, aunque el presidente pedía declarar a distancia, o el interrogatorio como testigo a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, también para entender el papel de la asistente de Begoña en Moncloa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio. Y si así ha sido la instrucción, ¿qué veremos en el juicio?